Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por el tiempo que pudimos alabarte, Señor. Gracias por el tiempo que pudimos cantar a tu nombre, Señor, cantar con nuestros labios. Señor, gracias porque lo que hemos cantado, creemos, Señor, que hemos cantado verdades que dice tu palabra, Señor, afirmaciones de lo que tú has hecho, Señor, lo que tú has hecho en nosotros y lo que tú harás, Señor. Cantamos, Señor, y expresamos con nuestros labios también lo que va a suceder, lo que tú has prometido, Señor. Te damos gracias, Padre. Confiamos ahora, Señor, en este tiempo, que nos guíes en tu palabra, Señor, que cada uno de nosotros, al abrir tu palabra, Señor, puedas abrirnos el entendimiento, Señor, y aún como aquellos que iban camino a Emaús, Señor, que ardan nuestros corazones cuando tú nos abras las Escrituras, Señor, que ardan, Señor, nuestros corazones y que puedan ser transformados, cambiados por el poder de tu gloria, Señor, por el poder de tu palabra, como hoy también cantábamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Una vez más pedimos tu asistencia, Señor, que tu Espíritu nos guíe, Señor. Queremos hacerlo despojados de nosotros mismos, despojados, Señor, de toda soberbia, orgullo. Señor, queremos ir humildemente a tu palabra y que nos transforme, Señor. Gracias, Padre, por la obra que tú estás haciendo en nosotros y la vas a continuar hasta el día que tú vengas a buscarnos, Señor, o vayamos a tu presencia, Padre. Te alabamos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, damos gracias al Señor que podemos compartir su palabra, la palabra de Dios, y vamos a aprovechar este tiempo, estos minutos, para estar para continuar viendo lo que estamos viendo de Primera de Pedro capítulo 1. Y vimos el domingo pasado hasta el versículo 21. Y vamos a ver si tienen revelación en esto. Después del versículo 21, ¿qué viene? El 22. Y después del 22, el 23, 24, 25. Finaliza Primera de Pedro capítulo 1. Y ya arranca Primera de Pedro capítulo 2. No hace falta estudiar mucho para esa relación. Y es bueno que podemos tener la palabra del Señor con nosotros. Qué bueno también que podemos tener toda la revelación completa. Y el domingo pasado estuvimos viendo cómo vamos a vivir o cómo viviremos, cómo debe vivir un cristiano. Y hoy vamos a ver cómo debemos amarnos los unos a los otros. Amarnos los unos a los otros. Cuando empezamos la reunión, que Pepe estaba emocionado, que habían conseguido los himnos bautistas, una preciosa joya, que por un lado meditaba en esto. Hoy tenemos acceso a internet, a MP3, celulares con MP3 para escuchar prédicas, canciones, internet las 24 horas. En nuestro país, aunque no lo creamos, tenemos, aunque a veces, y se han quejado, ¿no? Han cortado la luz por 6 horas seguidas, a veces 2 horas. Bueno, en algunos casos estuvieron varios días sin luz, y ya es algo anormal casi, ¿no? Pero, más para nuestros tiempos. Pero hay otros países que no siempre tienen energía las 24 horas del día, y ya están acostumbrados a tener 6 horas solamente, y ya se preparan para estar
poniendo cosas refrigeradas, teniendo generadores propios a gasolina, generan energías de distintos tipos. Imagínense que nos digan a partir de ahora vamos a tener luz en la Argentina solamente 6 horas. Nos va a llevar a hacer un montón de cosas para poder estar viviendo, ¿no? Y no nos vamos a morir sin energía. Pero nos hemos acostumbrado tanto y hoy tenemos la bendición de tener 24 horas de electricidad, 24 horas de internet, 24 horas de televisión y tenemos acceso a un montón de cosas, ¿no? Y creo que en este tiempo lo llevaba un poco a cuando nace el Señor Jesús. Cuando nace el Señor Jesús, en la época que Él nace, ya había un imperio formado, el Imperio Romano, una estructura política, social establecida. ¿Y saben qué hicieron caminos? Uno de los caminos principales y empedrados y más largos que llevaban hasta Roma era la Vía Apia. ¿Y vieron que hay un dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma? Es porque las rutas, todas, de todos los lugares de pueblos, todas convergían en Roma, terminaban en Roma. Era una metrópolis grande de actividad comercial y actividad judicial, la más importante en el primer siglo, en el siglo I, ¿no? Entonces, ahí es donde todo convergía y esas rutas llevaban a esa gran metrópolis. Ahora, ¿qué ayudó esto al Evangelio? A que cuando los cristianos comenzaron a predicar, ya había rutas por las cuales transitar y llegar más rápido a las ciudades. Porque la habían hecho no por el hecho de que, vamos a hacerla este empedrado para que los cristianos prediquen la palabra y pasen por acá. Su intención era que lleguen a Roma, pero Dios utiliza todas las cosas para su gloria, como veíamos hoy. Y Él utilizó esas vías rápidas para que los discípulos vayan a todas las aldeas, ciudades y aún Jesús mismo recorra esos largos caminos que ya estaban empedrados para poder comunicar. En el radio pequeño que anduvo Jesús en su vida de ministerio, pueda llegar a distintos lados y comunicar la palabra de Dios. Y hoy tenemos internet, acceso a la tecnología. ¿Para qué? Para encontrar también estos preciosos tesoros como los himnos. Estaban ahí, estaban en internet, un hermano buscó, subió y los encontró a todos y los bajó para que hoy los podamos cantar. Ahora, hermanos, qué bueno que el Señor inspiró en el 1500, 1600 a hombres para que escriban himnos para que hoy los podamos cantar. Y ahí tenemos, ahora hay otra preocupación, ¿no? Es una bendición tener todo esto. Pero a veces estas cosas no nos llevan a meditar y a pensar en Dios. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto a escribir un himno como estos, con contenido escritural, bíblico, que comunique las verdades del Señor? No tenemos tiempo. Y a veces tenemos la tecnología, pero a veces es buena, pero en otras ocasiones a veces es perjudicial. Como tenemos todo a mano, no pensamos, no meditamos, escuchamos sermones, predicaciones, que son una bendición escucharlos. Pero qué necesario es tomarnos un tiempo, meditar la palabra de Dios, volver a agarrar un lápiz, un papel y comunicar lo que el Señor me está hablando a través de su palabra, en canciones, en poesías, en mensajes que el Señor mismo quiere dar al corazón del hombre. Por eso utilicemos estos medios para la gloria de Dios, pero también volvamos a ver lo que hicieron los padres de la iglesia. Escribieron himnos. ¿Quiénes eran? ¿Eran gente que tenían todo el tiempo? No, eran profesionales, médicos, constructores, granjeros, que escribían preciosos himnos
para la gloria del Señor, que hoy los podemos leer y disfrutar. Por eso es tan bueno, tan lindo también, haciendo uso de Internet, ver la historia de aquellos que han escrito los himnos. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? Y se van a dar cuenta que era gente que estaba contemplando al Señor, que miraba la palabra de Dios, que meditaba en la palabra de Dios, que oraba, y el Señor les daba canciones para que el pueblo de Dios en aquella época pueda entonar canciones para alabanza de su gloria, pero aún no sabían que hoy, 200, 300 años más tarde, todavía íbamos a estar cantando esas canciones. Lutero tal vez no se imaginaba que íbamos a estar cantando Castillo Fuerte, o tal vez alguno, ¿cómo es? Newton, Sublime Gracia, ¿no? No se iba a imaginar 2014 cristianos cantando y gozándose en esa melodía, en esa canción. Así que, hermanos, era un poco a modo de reflexión antes de entrar en esta mañana y considerar la última parte de Primera de Pedro. Y vamos a ver a partir del capítulo, como dijimos, del 22 al 25. Vamos a ver ahí lo que dice la palabra del Señor. Dice Primera de Pedro capítulo 1 del 22 al 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermanos, es precioso lo que el Señor lo que Pedro está escribiendo acá, lo que él había aprendido de Jesús. ¿Se acuerdan que Pedro estuvo con Jesús? Era uno de los 12. Y él había visto a Jesús, y había visto al Verbo encarnado, la palabra de Dios. Y a su vez había visto la manifestación, había estado al lado de la manifestación de aquel que es amor, de aquel que es el amor, es amor. Nosotros en la radio el jueves pasado, Pepe estuvo exponiendo ese atributo de Dios, pero cómo Cristo posee ese atributo de que Él es amor. Bueno, Pedro había comido con el amor, había cenado, había caminado, lo había tocado, dormían todos juntos, estaba él ahí viviendo con sus propios ojos la manifestación del amor de Dios. Ahora él escribe esta carta y habla acerca de ese amor. Pero sitúa primero en qué lugar tenemos que estar, en qué lugar estamos los cristianos. En primer lugar, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Pero vamos a ver un poco lo que Pedro tenía en mente al hablar del amor. Ahí en Juan 13:34, en la Biblia de las Américas dice así, Juan capítulo 13, versículo 34. Pedro tenía en mente la enseñanza de Jesús de ámense unos a otros. Imagínense, hermanos, por un momento que esta sea la época que Jesús está acá con nosotros, el Hijo de Dios, y Él nos diga, ámense unos a otros. Este mandamiento les doy, que se amen. Una vez que Él muere, resucita y es llevado al cielo. Y nosotros somos sus discípulos. Y tenemos que andar, y el Espíritu Santo nos hace recordar todas las cosas que Él nos dijo. Nosotros tendríamos que obedecer a esa verdad que Él nos dijo, que nos amemos unos a otros.
Y Pedro, que había estado con él, les decía a sus oyentes, miren, ámense unos a otros. Jesús dijo esto, se tienen que amar. Fíjense que dice ahí, en la Biblia de las Américas, lo voy a leer yo, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En 1 Juan 3:23, en la Biblia de las Américas dice, 1 Juan 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Hermanos, fíjense, ahí tenemos dos escritos de dos personas que habían estado con Jesús. Ahora, acá está diciendo la palabra de Dios, miren, si quieren, si pueden, vean, fíjense cómo es la persona, el hermano, pero si quieren y pueden, ámense unos a otros. Si no lo toleran mucho, bueno, véanlo. ¿Está diciendo eso? No, ¿qué está diciendo? Un mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? Algo que se dice, algo que se tiene que hacer. No hay otra opción. Es un mandamiento. Es un mandamiento como tanto que el Señor nos ordena. Y ahora nos ordena, ámense unos a otros. Hermanos, los discípulos eran gente bien difícil entre ellos. No es que Jesús hizo una selección de personas viendo las capacidades. A ver, voy a elegir a este porque este compatibiliza con este y estos dos tienen una buena química con aquellos otros dos y se van a llevar bien todos. Ahora está, formé un lindo equipo. ¡No! Tenía 3 nomás, Pedro, Juan y Jacob. Terrible, hermanos. Tenerlo esos 3 era discusión asegurada. Jesús en un momento les tiene que decir, hijos del trueno. No se llevaban bien, pero como Él es el que escoge, Él sabía a quién estaba escogiendo para su propia gloria, porque Él los iba a transformar, Él los iba a enviar y aún Él los iba a hacer trabajar juntos. Ahora deja este mandamiento que se amen unos a otros. Y ahí en 1 Pedro 1:22 dice, en la Biblia de las Américas lo voy a leer, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El centro del mensaje, por lo menos hoy, es el amarnos unos a otros. Pero vamos a ver, hermanos, algunas observaciones para poner todo lo que dice el texto, para ubicarlo en el contexto correcto y para ver lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a ver el estado que dice Pedro acá y que escribe. Dice que habiendo purificado, el versículo 22, la primera parte, habiendo purificado vuestras almas. Y Pedro escribe a sus lectores que ya se han limpiado moralmente, que ya están limpios moralmente. Recordemos que la purificación del alma ocurre en el momento de la regeneración del creyente. Ocurre en ese mismo momento en el cual sus hijos son regenerados, cuando en obediencia a la palabra de Dios, fíjense que dice el versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Así que en esa regeneración se acepta la verdad de la obra redentora de Cristo. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dice en Juan capítulo 13, versículo 10? Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Vosotros limpios estáis, aunque no todos. Hablaba acerca de Judas, ¿se acuerdan? Y en Juan 15:3, Juan capítulo 15:3,
Jesús les dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces hay un estado, están limpios, son regenerados, ustedes ya han sido lavados. Y eso es lo que hoy Jesús nos dice a nosotros, están limpios, ya han sido lavados, ya han sido regenerados. Nos sitúa en una posición, porque lo que nos va a decir es algo que nosotros debemos hacer. El mandamiento de amarnos los unos a nosotros, a los cristianos, a aquellos receptores que son los hijos de Dios, es un mandamiento y se debe cumplir. Si le digo a un inconverso, vos tenés que amar a todos tus hermanos bahienses, no va a poder hacerlo. Una, porque no se identifica que todos sean sus hermanos. Otra, porque solo le gusta escoger de acuerdo a sus necesidades. Escoge un grupo social en el cual satisface su egoísmo y va a buscar el entorno de personas que le van a favorecer a él. Y no está mirando a Cristo, porque no es renacido, no tiene a Cristo. Está muerto todavía en sus delitos y pecados. Ahora nosotros, si hemos sido renacidos, estamos vivos para con Dios y nosotros tenemos que ver que esto que Dios nos dice de amarnos unos a otros es un mandato de Dios, pero lo podemos hacer porque Cristo mora en nosotros, porque su poder está dentro nuestro. Jesús dijo, yo seré en ustedes una fuente de agua que salte para vida eterna. Él es el que habita en nosotros. Ahora, si Él habita en nosotros, debemos amarnos los unos a nosotros. Y hermanos, les quiero decir que esto no es sencillo, pero tenemos que ver que Dios lo ordena, que Jesús lo ordena. Ahora vamos a ver los medios, ya situándonos en el estado que estamos, que fue purificada nuestras almas. ¿Cómo logran los creyentes la pureza? Y Pedro explica, dice ahí en el versículo 22, la otra parte, después de haber purificado vuestras almas, dice, por la obediencia a la palabra, por la obediencia a la verdad, al obedecer la verdad. Y quiere decir que los creyentes tienen que ser obedientes a la palabra. Y acá hay un conflicto a veces. ¿No es cierto que a veces leemos estas cosas en la palabra? Decimos sí, amén, pero cuando la tenemos que hacer es difícil y a veces no la hacemos. ¿Por qué? Porque es la obediencia, ya trata con nosotros. Recordemos, cuando nacemos una naturaleza caída de no ser obedientes. De niños no éramos obedientes. Vamos creciendo y cada vez, si no tenemos padres que nos van frenando esa desobediencia, guiándonos a la verdad y a la obediencia de Cristo para que nuestras almas sean salvas, vamos a crecer con un grado de desobediencia mayor. De niños no obedecemos a papá y a mamá que tenemos que comer la comida que nos hace bien. De grandes no obedecemos a lo que Dios dice en su palabra porque yo quiero hacer lo que quiero. Hermanos, es la obediencia a la verdad. ¿Cómo se obtiene esto? Obedeciendo. Fíjense qué sencillo. Lo vamos a poner en un lenguaje que lo entendamos. Dios dice, haceme caso. ¿Cómo se logra esto? Haciéndome caso a lo que yo estoy diciendo. Mirá, dice acá, nosotros, dice, fuimos habiendo purificado vuestras almas. El medio, por la obediencia a la verdad de su palabra. Por eso tenemos que ver la palabra de Dios, es verdad. Y cuando viven obedientemente en dicho ámbito de acción, nosotros podemos ser purificados cuando vivimos en ese estado. Y a veces queremos vivir en santidad
Queremos ser llenos del Señor. Queremos decir, ay, cómo me gustaría gozarme como este hermano que ora, se levanta a la mañana temprano a orar, lee la palabra, está leyendo la Biblia todo el año. ¿Cómo me gustaría eso? Pero tenemos que obedecer a los medios que Dios nos dice que tenemos que utilizar para llegar a ese objetivo. Ahora, no pretendamos querer hacer algo si no echar mano de los medios que Dios me dice en su palabra que yo tengo que hacer. Y una de las cosas que yo tengo que hacer es obedecer. Prestemos atención a la palabra de Dios. Cuando leemos nuestras Biblias, cuando dice, es un mandamiento, hagan esto, compórtense de esta forma, siempre es para obtener un fin, una bendición que Dios quiere para nosotros. Hermanos, inclusive el venir a escuchar la palabra de Dios, acá como cuerpo, no es algo que se le haya ocurrido a un hombre para llenar un lugar. Es porque a Dios se le ocurrió y Él es el que está preocupado por nuestra santificación. Y pone la iglesia como un miembro para que yo pueda crecer en la gracia, en su gracia. Y nos exponemos a las alabanzas, nos exponemos al grupo de hermanos, nos exponemos a la predicación de la palabra. ¿Para beneficio de quién? Mío, de ustedes, de cada uno de nosotros. Soy beneficiado al escuchar la palabra de Dios, porque hoy voy a escuchar la palabra y hoy voy a sacar un tesoro o muchos, me voy a introducir en una cueva donde voy a ver tesoros y voy a escarbar acá en lo que me dicen en la palabra, pero aún mayor, voy a ir a mi casa y voy a seguir metiéndome más profundo para sacar y ver lo que Dios quiere decirme para mi vida. Por eso, hermanos, debemos ver el estado en que estamos, pero también debemos ver los medios que nosotros tenemos que conocer para poder entender que hemos aceptado las enseñanzas del Evangelio, que hemos aceptado las enseñanzas del Evangelio por medio de la fe. Nos habla de que estamos en un estado, nos habla los medios que yo tengo que utilizar en su palabra para llegar a un objetivo, pero ahora vamos a ver los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Bien. Y ahora seguimos adelante. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, y acá está el resultado, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, Dios nos pide algo que nosotros podemos hacer. Dios no nos va a pedir algo que nosotros no vamos a poder hacer. Por eso nos tiene que situar. Nos dice, mira, vos fuiste renacido, vos fuiste comprado por la sangre de Cristo. Vos sos un hijo de Dios. Ahora estás mirando en la palabra que yo estoy diciendo y doy mandamientos que se deben obedecer. Y uno de los mandamientos es que hay que amar. Bien, ahora vos podés amar porque comprendés las verdades que yo te quiero exponer. Lo que estamos hablando recién. Saber que fuimos comprados por la sangre de Cristo, saber que fuimos purificados, saber que cada uno de nosotros podemos lograr eso porque es Cristo morando en nosotros. Y podemos amar. Por eso es un mandamiento. Amen. Ustedes lo pueden hacer, pero no por sus propias fuerzas. Porque yo soy el que habito en ustedes. Yo soy el que le doy la fuerza. Yo soy el que hago en ustedes el querer como el hacer por mi buena voluntad, dice el Señor. Entonces, el resultado es un amor sincero por los hermanos. Cuando obedecemos la palabra de Dios, expresamos nuestro amor, no solamente a Dios, sino también a nuestro prójimo. Ahí en Mateo capítulo
22. ...37 al 39... versículos 37 al 39... Mateo 22... Jesús les dijo... ¿Quién estaba hablando ahí? Jesús, el Hijo de Dios. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el versículo 39 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, estos versículos los tendríamos que tener escritos en nuestras casas. Recordad, amarás al Señor, tu Dios, el único Dios soberano, tu Dios, con todo tu corazón. ¿Qué demanda amar a Dios con todo nuestro corazón? Que nuestro corazón no tenga otros dioses, que nuestro corazón no tenga un mayor amor que por Él. Todo queda relegado a segundo, tercer, cuarto, quinto lugar. Lo primero es que debo amar a Dios. Debo amarlo a Dios y ser consecuentes con esto que el Señor me está diciendo. Pero ahora no solo en mi corazón, es con toda tu alma y con toda tu mente. Con toda tu alma y con toda tu mente. Hermanos, aquellos que estamos casados, cuando estábamos enamorados, pensábamos todo el tiempo en nuestras futuras esposas, en nuestras novias. Hermanos, hacíamos cosas incomprensibles a veces. Caminábamos cuadras que no, hasta dormido a veces caminábamos, o por lo menos yo. Hacíamos cosas por amor. Hasta escribíamos poesías por amor. Ahora dejamos de hacerlo, ¿no? Pero es bueno que los que están casados lo podamos hacer, ¿eh? Es bueno y fortalece el matrimonio. Pero hermanos, el amor por Dios es ese amor. Pensamos en Él, caminamos cuadras o noches por ir a encontrarnos con Él, con su cuerpo, con su iglesia, por escuchar qué es lo que tiene para decirme, por cantarle a Él. Es un amor que por las noches me desvela pensando en Él. Es ese amor que tenemos que meditar. Si lo tenemos, pedirle al Señor, Señor, quiero amarte con todas mis fuerzas. Quiero amarte. Pero ahí yo estoy diciendo algo que quiero que pase. Ahora Dios me dice, mirá los medios que yo te doy para que vos puedas lograr ese cometido. Y vemos en su palabra que Él me habla de andar en Él, de obedecerle a Él, de andar en su santidad, de buscarle a Él y de confiar y tener fe en Cristo. Y ahí vamos a obtener esos resultados. Y el Nuevo Testamento habla, las palabras prójimo y hermano tienen la misma vigencia cuando habla del mandamiento de amar al prójimo, en este caso de Mateo. Entonces vemos también, sin embargo, en el contexto de la epístola del Nuevo Testamento, la palabra hermano tiene un significado espiritual y se refiere a los hermanos y hermanas en Cristo. No está diciendo amen a su hermano. ¿Qué hermano? Tengo 3 hermanos. ¿A cuál amo? No. Está diciendo amen a sus hermanos, los que son mis hijos, los que han sido comprados por la sangre de Cristo. Jesús dijo, le dijeron, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Él, volviéndose a la multitud, dice que dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos son.
No es que estaba desechando o menospreciando a su familia, sino que es la familia que él había ganado. Por eso, hermanos, esta es nuestra familia de la fe. Por eso tanto como aquella vez contábamos los testimonios, dábamos gracias. El hermano Rafael, que está trabajando y les mandó saludos a los hermanos, les tocó trabajar, de paso hago ese paréntesis. Decía, amo esta familia de la fe, estar con ustedes. ¿Tenemos ese amor por la familia de la fe? Bueno, es un mandamiento que Dios nos dice. Este amor fraternal no solamente debemos llevarlo a la acción, debe ser sincero. Dice 1 de Pedro, sin fingimiento. Y ahí en 2 de Corintios 6:6. Vamos a buscar. Pablo, hablando ahí a los corintios, dice lo que estaban viviendo, y dice: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. En amor sincero. Creo que lo dijimos una vez o lo hemos explicado. Antes se vendían esculturas como originales y decían en aquel entonces: esta escultura es real, no está corrompida, es sincera. ¿Por qué? Porque a veces cuando había alguna grieta le untaban un líquido muy parecido a la cera y lo tapaban, y después luego pasaban otro revestimiento y le volvían a echar cera. Entonces eso tapaba la imperfección de esa escultura. Entonces tenían que decir: es sincera, no tiene cera, no está rajada, no está magullada, no se le ha echado una capa de cera. Es una escultura real, es una escultura que es veraz, digamos, ¿no? Que es original. Y mirala, y la veían, los comerciantes la exponían al sol, porque al mirarla al sol veían las imperfecciones. Acá está, parece que está rajada. Le habían echado cera, la habían tapado y no se notaba nada, parecía perfecto. El amor tiene que ser sin fingimiento, tiene que ser sincero, digno, tiene que ser un amor fraternal, sincero, como Cristo también nos amó. Pero ahora vamos a ir al mandamiento, y el énfasis recae en ese verbo principal ubicado adrede, ¿no? Al final del versículo 20. Esperen que vuelvo a Primera de Pedro, aunque lo tengo acá en la versión de las Américas. 22. Amaos, un amor sincero, dice la Biblia de las Américas. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y entonces vemos ahí que dice que nos tenemos que amar unos a otros sinceramente. Ámense unos a otros de corazón. Profundamente también es otra de las traducciones. Y vemos, hermanos, que nosotros tenemos que estar dando este amor a los miembros de la comunidad cristiana, porque nos está situando en un grupo. Entre ustedes, ámense unos a otros. Adentro, que haya amor fraternal entre ustedes. Por eso Pedro acá excluye la posibilidad de que miembros de la comunidad cristiana sientan solamente simpatía. Me caen bien los hermanitos. Vengo a la iglesia porque son simpáticos. Está diciendo, no es solamente simpatía, lo que vos tenés con el mundo, con tu vecino. Es un amor sincero, puro, profundo, dado. Así es como nos tenemos que amar, y así es lo que nos quiere decir. Y en Juan 13:34
Dice el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Y también Pablo habla mucho de este amor. En 1 de Tesalonicenses 3:12, en 1 de Tesalonicenses 4:9, en 2 de Tesalonicenses 1:3, y 1 de Juan 3:23 también habla. Solo pasajes de referencia para que lo podamos ver, anotar, recordar cómo debemos amarnos. Y Pedro califica el mandamiento de amar con dos expresiones. Ámense entrañablemente. ¿Qué quiere decir esto? Profundamente. Y después dice, de corazón. ¿Cómo tiene que ser el amor entre los hijos de Dios? Entrañablemente o profundamente, pero de corazón. Verdaderamente. Y hermanos, esto es importante, porque debemos tener este amor. Y hermanos, la palabra de Dios es tan radical en este concepto, porque dice que nosotros, si no amamos, no somos de Dios. Si no tenemos ese amor, no hemos conocido a Dios. Pará, se te está yendo la mano. ¿Me estás diciendo que no conozco a Dios? Yo no te estoy diciendo eso. Es la palabra de Dios que dice, el que no ama no ha conocido a Dios, dice 1 de Juan, porque Dios es amor. Y tengo que aceptarlo, porque es Dios hablándome. Y si no concuerdo con eso, tengo que analizarme. Señor, ¿por qué no tengo este amor? ¿Por qué no amo? ¿Qué está pasando en mi vida? Y orar, hermanos, y pedir perdón, y confesar mi pecado delante de Dios. Y ver cómo Él amó y se dio a sí mismo por nosotros. Que nosotros podamos hacer lo mismo. Entonces, entrañablemente, profundamente, de corazón, siendo sincero, no hipócrita. Es el amor que el Señor nos pide entre hermanos. Versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y hermanos, ¿por qué debemos amarnos unos a otros? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que amarnos unos a otros? Porque Dios lo dice, es un mandamiento. Pero está diciendo, porque han nacido de nuevo. Ustedes nacieron de nuevo, por lo tanto, deben amarse los unos a los otros. Es una consecuencia del amor de Cristo. Cuanto más veo a Dios, cuanto más veo su amor para conmigo, su misericordia y su gracia, más tiene que fluir el amor hacia otros, hacia los hermanos, porque son la familia de la fe, porque son los que han sido comprados. Me gusta pasar tiempo con ellos, hablo de Cristo, canto, sus palabras son buenas, de bendición. Y hermanos, debo amar a aquellos que están perdidos sin Cristo, porque necesitan conocerle. Pero el amor que le tengo a los perdidos no es el mismo amor que le tengo a mi familia de la fe. Es otro amor. Es un amor de una urgencia al perdido, de que quiero que conozca a Cristo. Pero con los hermanos de la fe, ay hermanos, me gustaría pasar las 24 horas con ustedes. Y eso es lo que Pedro se está refiriendo. Es ese amor en el cual es entrañable y es ese amor en el cual debemos ver los creyentes. Y en esto, los creyentes en el amor no somos pasivos. ¿Lo voy a amar a mi hermano cuando sienta de amarlo? No. Tengo que amarlo porque Dios me dice que tengo que amarlo. Y ese amor tiene que ser sincero. Y hermanos, esto es muy diferente. Una cosa es que yo ame a mi hermano, pero otra cosa a veces es
la confianza que yo tengo con mi hermano o el respeto que debe haber entre nosotros. ¿Por qué? Porque a veces está la tiranía de aquellos que son débiles y está la tiranía de los que son fuertes. Entonces dicen algunos, vos tenés que amarme, me tenés que agarrar y prestar tu auto y darme tu parte de tu sueldo porque sos mi hermano. Dios se dio todo por mí. No malinterpretemos. El amor que Cristo está hablando no es ese tipo de amor. Yo tengo responsabilidad con una familia que Dios me ha dado y yo la amo y doy la vida por esa familia, pero es mi prioridad. Y eso no quiere decir que si yo no te doy esos medios, te ame menos. El amor, hermanos, es el mismo amor que Cristo nos tiene a nosotros. Cristo, cuando le da a otros más y a otros menos, ¿es porque los ama menos a uno y a otro? No, Él ama por igual. Él es el amor, Él es amor. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ver, cuando Cristo caminó en este mundo, anduvo con 12. ¿Solamente amaba a esos 12 y a los 70 no lo amaba? No, Él amaba a todos. A los que Él había escogido, los amaba con un amor tan fuerte. Pero su amor era como la contracción del corazón. El corazón pega latidos, se expande, se contrae, se expande, se contrae. Jesús se expandía a 120, se contraía a 70, se expandía a 70, se contraía a 12, se expandía a 12, se contraía a 3. Pero el mismo corazón latía con la misma fuerza por todos esos hombres. Y el amor de Dios es perfecto. Y hermanos, no es comparable el amor que yo pueda tener con el amor de Dios. Pero Dios dice, ámense unos a otros, como yo os he amado. ¡Wow! Es un desafío, es una meta. Y nosotros tenemos que mirar eso que nuestro Señor nos está diciendo, que nos amemos, que nos amemos. Entonces, debemos saber que fuimos nacidos de nuevo, debemos saber que fuimos renacidos, no de una simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece. Fíjense que no es pasiva la vida del cristiano. La palabra de Dios dentro del cristiano vive y permanece, tiene vida, es activa, está siempre generando. La palabra de Dios en nosotros no está muerta. Y hermanos, esto es tan necesario de comprender. Ahora, versículos 24 y 25 para ir finalizando. Dice, en la Biblia de las Américas, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra por el Evangelio, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y acá Pedro está apelando a la escritura del Antiguo Testamento para comprobar estas enseñanzas. Y fíjense que hay que ver que no introduce la cita de Isaías como diciendo, escrito está. En los versículos de 1 Pedro capítulo 1, cuando Pedro habla en el versículo 16, dice, escrito está. Está apelando al Antiguo Testamento, a la Escritura, y quiere él decir, sed santos porque yo soy santo. Pero Pedro dice, escrito está. Fíjense, miren, escrito está. Sed santo porque yo soy santo. En otra parte, en el versículo, en 1 Pedro 2:6, dice, por lo cual también contiene la Escritura. Está diciendo, esto dice la palabra, miren, esto dice la palabra. Y aquí pongo mención, bueno, todo lo que dice. Sin embargo, nosotros vemos que desde el principio hasta el fin, toda la palabra es inspirada por Dios. Y en el versículo 24, él dice, no dice,
porque la Escritura dice, porque, solamente dice porque, toda carne es como hierba. Él está apelando a la Escritura, pero está diciendo, esto es lo que dice la palabra de Dios, y ustedes ya lo saben, toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver, podemos estar viendo. Isaías capítulo 40 es un lindo capítulo para leer, que inclusive habla de esto que Pedro está citando. Está en Isaías 40, versículo 7 y versículo 8. Y fíjense, hermanos, que después, si pueden leer todo el 40, como el Señor dice lo que Él es, un poco como hoy estábamos leyendo en el Salmo que Pepe compartía, el Salmo 135, que Él hace como quiere. Ahí en Isaías también lo deja bien en claro. Pero fíjense, hermanos, cómo es todo hombre, como la hierba, frágil, débil. ¿Qué pasa? Fíjense qué pasa con la hierba. Sale, dice que nace como una flor, pero luego se seca y luego se cae. Así es el hombre. Pero la palabra de Dios, la palabra del Evangelio ha sido anunciada y esta es la que debe permanecer en ustedes, le dice Pedro. ¿Para qué? Para que se puedan amar unos a otros, que puedan cumplir ese propósito. Entonces, hermanos, no podemos a veces pensar que podemos estar amando porque nosotros tenemos la fuerza para hacerlo. No podemos. Es el amor de Dios que me lleva a amar. Es el amor de Dios que me debe enseñar a amar. Y como estamos viendo la última parte del capítulo 1, quería hacer un pequeño resumen del capítulo 1. Ya terminamos. 2 minutos dura este resumen. Así que terminamos justo. De lo que estuvimos viendo, si yo les digo, ¿se acuerdan cuál fue el primer mensaje de introducción de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2 que dio Pepe? No se van a acordar. Muy bien. Muy bien, Nico. Algunos se acuerdan, pero porque tienen la Biblia ahí. Pero las aplicaciones prácticas, lo que pasó está bien, pero ¿qué nos habló la palabra? ¿Qué fue lo práctico que yo me llevé para hacer? Siempre nos da una aplicación. En este caso es bien clara la aplicación. Debo amar a la familia de la fe, debemos amarnos unos a otros. Pero, haciendo un resumen, después de escribir la dirección y el saludo, Pedro expresa su gratitud a Dios por la nueva vida que Él nos ha dado. Y esta nueva vida es una herencia que nunca puede acabarse. ¿Se acuerdan la herencia? Está guardada para nosotros en los cielos y será totalmente manifestada en el fin de los tiempos. Aunque soportamos todo tipo de pruebas, estamos sin embargo llenos de gran gozo. ¿Se acuerda cómo estaban los cristianos? Perseguidos. Sabemos que estas pruebas no son enviadas para que nuestra fe pueda ser probada para alabanza y gloria de Jesucristo. Aunque no hemos visto a Jesús, igualmente le amamos, tenemos fe en Él y nos gozamos en el don de la salvación. La enseñanza acerca de la salvación no es de origen reciente, puesto que los antiguos profetas
guiados por el Espíritu Santo, ya inquirían y trataban de entender cuándo Cristo sufriría y sería coronado de gloria. Hasta los ángeles anhelan contemplar estas cosas. ¿Se acuerdan? Ahí los versículos 11, 12, veíamos esto que nos dice la palabra de Dios. Con muchas exhortaciones, Pedro nos anima a la acción. Y acá es donde empezamos a ver de movernos a la acción. ¿A qué? Al dominio propio, a la obediencia, a la santidad. Teniendo en cuenta nuestra redención, Pedro nos exhorta a vivir como extranjeros en este mundo. Señala que con su preciosa sangre Cristo nos redimió de una manera vana de vivir. Enseña asimismo que Dios designó a Cristo como mediador nuestro antes de la creación de este mundo, pero que lo manifestó en nuestra época. Pedro nos exhorta a amarnos unos a otros con corazón purificado, que es lo que estamos viendo hoy, mediante la verdad de Dios. Y esta verdad permanente es por medio de la palabra de Dios que nos ha sido predicada. Este pequeño resumen abarca del versículo 1 al 25. Hermanos, que este primer capítulo que hemos visto en esta serie de Primera de Pedro, tenemos tantas cosas para hacer. El Señor tiene tanto por obrar en nosotros. Busquémosle a Él. Vivamos una vida de santidad. Vivamos una vida de acción, siendo cristianos que vivan el Evangelio, que lo publiquen a otros, pero que también vivan una vida de santidad. Vivamos, nos alienta a eso y nos dice, confiemos, ustedes ya han sido comprados por Cristo. Ustedes ya están en Cristo. Estas cosas tienen que estar en ustedes y deben permanecer. Y uno de los mandamientos principales es amarnos unos a otros. Amarnos unos a otros y que podamos manifestar ese amor entre nosotros, en esta iglesia local, pero también en oración por toda la iglesia del Señor que está en todo nuestro país, reuniéndose afuera de nuestro país, misioneros sufriendo por el Evangelio, siendo perseguidos. Amémoslos, oremos, pero aún mayor, hermanos, amemos a la familia de la fe, a esta familia de la fe. Vamos a orar, que el Señor nos guíe en toda gracia y poder ver más a Cristo y reflejarlo a Él. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos has acompañado en este tiempo a ver lo que dice tu palabra, a ver lo que tú mismo has escrito y has dejado para nosotros, cómo debemos conducirnos, cómo nos alientas en medio de la dificultad, de las pruebas, de los problemas. Señor, podemos ver cómo te has revelado en la salvación que ha sido dada para nosotros, para todo aquel que cree, Señor. Padre, te ruego, Señor, que podamos vivir en ti. Te ruego, Señor, que podamos poner en práctica este amor de amarnos unos a otros. Ayúdanos, Señor, que esta palabra que hoy hemos aprendido, Señor, permanezca en nosotros, que no seamos oidores solamente, Señor, y nos engañemos a nosotros mismos, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos y guíanos en tu verdad, Señor. Ayúdanos en este día a disfrutar este día para tu gloria, en todo lo que hagamos. Al ir a almorzar, a salir a pasear, al descansar, Señor, al jugar con nuestros hijos, al hablar con nuestras esposas, aún, Señor, a meditar en silencio en tu palabra. Ayúdanos, que en todo seas glorificado, Señor, que tu nombre sea honrado y exaltado.
Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.